¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días para todos. Continuamos con las mañanas informativas acá en Venevisión. Hoy nos acompaña en el estudio el diputado de la Asamblea Nacional, José Brito. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Feliz y bendecido día, Andrés. Diputado, en los últimos días se han estado realizando reuniones en la Asamblea Nacional para discutir con distintos sectores de oposición del país, para discutir un cronograma electoral. ¿Qué podría usted adelantarnos de lo que se ha discutido en estas reuniones acá en la Asamblea Nacional? Sí, ha habido 3 reuniones ya, donde 42 organizaciones con fines políticos partidistas han estado presentes. Entiendo que ha sido un proceso donde han estado diversos sectores sociales, hasta las iglesias, gremios, empresarios, en fin, presentando un conjunto de propuestas de lo que debe ser el evento electoral que está previsto para este año 2024. Nosotros, en lo particular, yo soy militante del movimiento Primero Venezuela. Nosotros presentamos en la primera reunión una propuesta de calendario, porque quiero hacer énfasis en esto. Es una propuesta de calendario electoral, porque quien tiene la prerrogativa de realizar un cronograma es el ente electoral, el Consejo Nacional Electoral. Nosotros allí hicimos, apegados a lo que demanda, nuestros técnicos electorales, la LOPRE, no solamente una propuesta de fecha, nosotros propusimos allí el 28 de julio como fecha tentativa en el calendario para el debate, entre otras cosas, un conjunto también de lapsos para auditorías previas, durante y posteriores al evento electoral, que den la mayor garantía posible, pero también, nosotros solicitamos que les pueda masificarse el registro electoral permanente, porque el registro electoral está siempre, pero no es masificado. Es decir, que haya jornadas masivas para que todo aquel, que es nuevo votante, todo aquel que quiera hacer un trámite de cambio de residencia o que ha sido migrado, porque hemos tenido también en los planteamientos de migraciones por errores u omisiones, puedan normalizar su situación y que todas y todos puedan ejercer el derecho al voto como lo demanda la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y que en democracia los cambios se hacen precisamente por la vía electoral. A mí me llama la atención porque históricamente en nuestro país las elecciones han sido en diciembre, ¿no? Más allá de que en la Constitución no hay una fecha establecida para la elección presidencial, pero en los últimos días las propuestas vienen siendo entre los meses de julio, agosto. ¿Por qué una elección entre julio y agosto? Mira, en todo caso, entiendo que hay una dinámica importante en el país, sobre todo de cambio. Ha habido una situación realmente dramática en el ámbito económico, y creo que lo más probable, lo más sensato, es que las expectativas que se han creado sobre el 2024 puedan ser cubiertas lo más pronto posible. Eso sí, es respetando los lapsos que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Ahora, ayer la plataforma unitaria señalaba en una rueda de prensa que se han incumplido los acuerdos de Barbados. Desde su punto de vista, esta negociación paralela también que tiene el gobierno nacional con este sector de la oposición, ¿cree que se ha incumplido con los acuerdos? Primero, porque no los conozco, no puedo decir si se cumplió o no se cumplió. Y eso pasa cuando entre gallos y medianoche se hacen cosas con un sector, por cierto, de oposición. Digo que es un sector porque yo no tengo opositómetros en la mano para decir quién es opositor y quién no es. O esta es la verdadera oposición o esta no es la oposición. Creo que hay una élite, una cúpula que es gobierno hoy día, y había ahí otra cúpula, que pretendía o creía que tenía la hegemonía del tutelaje opositor en Venezuela. Hoy hay oposiciones en Venezuela, hay visiones distintas en Venezuela, y que ciertamente, hay propuestas en el aire. Y por eso es que creo que esta campaña electoral que se avecina tiene que ser una campaña utilitaria, con un debate utilitario. Cuando digo eso, no puede ser una campaña diciendo cuando te derrote o te saque, vas a ver lo que te voy a hacer, te voy a cortar la cabeza. No puede ser. Creo que tiene que ser una campaña utilitaria, que ponga acento en los problemas de la gente. Por eso es que hoy el venezolano de a pie, el común denominador de los venezolanos, no ve el ejercicio de la democracia o el ejercicio de la política partidista como tal, como la vía o la posibilidad de lograr los cambios. Hay que reenamorar, hay que hablarle a la juventud, hay que hablarle a las mujeres, hay que hablarle a los hombres, hay que hablarle al adulto mayor, hay que hablarle a los niños también, y sobre todo el tema del debate utilitario. Por ejemplo, la génesis de todo el malestar general que hay en la calle y que está allí, data del tema económico.
pero yo no veo que en el debate ahorita se esté hablando de temas económicos. ¿Qué hacer con el salario, por ejemplo? Que hablar de indexación salarial, hablar de un fondo de estabilización del salario, hablar de un plan B. Yo creo que tiene que haber un plan B. Nosotros decimos, nos proponemos al país un plan B. José Brito pudieran decir, bueno, es plan B porque es Brito. ¿Y dónde está el plan A? Bueno, el plan A es llegar a Miraflores. El plan B es un conjunto de medidas del rescate de la venezolanidad, de dejar la política extractivista y rentista en materia petrolera. Es la hora de dejar de estar vendiendo naranja y comenzar a procesar jugo de naranja. Para que realmente convirtamos a Venezuela en el gran porio de petroquímico de América Latina. ¿Cuánto cuesta un barril de petróleo y cuánto cuesta una tonelada de resina epóxica? $3.000 y un barril $65. Pregunto yo, ¿cuál es el negocio? ¿Seguir vendiendo barriles o vender resina epóxica? Por ejemplo, es decir, otra visión, ver en el turismo la posibilidad de cómo eso incide en el Producto Interno Bruto Nacional. Por ejemplo, en el tema del salario, que se habla mucho, yo veo una hipocresía muy grande, Andrés, en el caso de las prestaciones sociales. Yo te pregunto, ¿quién en Venezuela, mis amigas, mis amigos que me están viendo hoy en la mañana, pero díganme quién ha disfrutado sus prestaciones sociales por lo menos en los últimos 20 años? Díganme, ¿quién? Y el que la ha logrado cobrar solo pasa de $200. Ahora, hay que dar un debate sobre las prestaciones sociales, porque terminan siendo el gran limitante para que la gente tenga los salarios. Yo te aseguro que si aquí se diera un debate y se dejara la hipocresía a un lado sobre el tema de las prestaciones, bueno, aquí cualquier camarógrafo ganara $1.000 mensuales y se generara un fondo fuerte de pensiones para que la persona cuando se retiraría más o menos con el 70% de su salario, es decir, con $700. Eso sí es hacer justicia social. Es decir, pero esos debates, hay que dejar la hipocresía a un lado y el debate tiene que ser utilitario. No pasará el que diga, José Brito está diciendo que hay que eliminar las prestaciones sociales. Estoy diciendo que la realidad es que nadie las disfruta. La realidad es que la gente anhela tener un salario que te permita comprar lo que quieras, cuando quieras, como quieras, que recupere el poder adquisitivo. Tú le preguntas a cualquier comerciante, empresario, industrial, ¿tú estarías en capacidad de pagarle $1.000 mensuales a tus trabajadores? Sí, pero que eso no tenga incidencia en las prestaciones sociales. Es decir, el gran problema termina siendo, el gran nudo gordiano termina siendo. Es más, el propio gobierno nacional, ¿por qué hay la bonificación del salario, Andrés? ¿Por qué no hay salario real, salario integral? Porque tiene incidencia en unas prestaciones inexistentes. ¿Por qué una secretaria de la Asamblea Nacional, de cualquier ministerio, de cualquier alcaldía o gobernación no te gana $1.000 mensuales? ¿Por qué entonces son bonos? Y el bonito para acá, y el bonito para allá, y el bonito para acá. Vamos a dejar la bonificación y vamos a comenzar a pagar salarios reales. Y ahora, pero este debate que usted me está planteando acá se ha propuesto en la Asamblea Nacional. ¿Ustedes como oposición han planteado este debate? ¿O qué se ha hecho en la Asamblea Nacional? Fíjate, lamentablemente, fíjate tú las torpezas. Porque hoy tenemos una fracción minoritaria en la Asamblea Nacional, que por más que se plantee un debate, el debate se puede dar. Es el centro del debate político por excelencia, pero del dicho al hecho mucho trecho. El debate a una realidad, menos una planadora. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque hay un sector, lamentablemente, de oposición, que son de verdad muy torpes, que chocan 20 veces con la misma pared y pretenden seguir chocando contra la misma pared. No se puede seguir llamando a abstenciones. Esto es hoy esa asamblea estuviese hoy dando un debate verdaderamente utilitario y pudiéramos votar en todo caso, pero hay una oportunidad. Yo apuesto a la campaña electoral, apuesto a que la gente pueda contrastar las propuestas, las ideas y pueda comprar un mensaje y pueda engancharse precisamente con una oportunidad de cambio en Venezuela. La Venezuela de lo bueno. Hay unas denuncias que señalan a la oposición de la Asamblea, que es una oposición a la medida del gobierno nacional. ¿Qué respuesta usted le puede dar a esa Bueno, ciertamente los hechos que han sucedido en los últimos por lo menos 20 años te dicen que la verdadera medida ha sido la torpeza de estos señores. Por ejemplo, ¿por qué ha permanecido este gobierno por tantos años? Por la torpeza de estos señores. ¿Por qué se reeligió el señor presidente Nicolás Maduro en el 2018? Por la torpeza de estos señores de llamar a la abstención. ¿Por qué no se ganaron más gobernaciones y alcaldías en Venezuela? Por la torpeza de este señor. Mira, quien te está hablando aquí estuvo a punto de ganar la gobernación del Estado Anzoátegui. ¿Y por qué no la ganó? Por la torpeza de estos señores, por las mezquindades. Y yo lo que pregunto algo, ¿es que acaso
No hay que, es muy difícil entender que aquí nadie tiene el tutelaje del movimiento opositor en Venezuela. Como yo le decía a una amiga hace un rato, o es que los votos, los 4 voticos que puede tener José Brito, o el 1.000.000 de votos, los 10 millones que puede tener, lo que tenga, no hacen falta. Los que pueda tener Andrés no hacen falta, los que pueda tener María no hace falta, los que pueda tener Pedro no hacen falta. Entonces, creo que hay que dejar el candelero político a un lado. Andrés, yo he aprendido a lo largo de todos estos años en una reflexión que los problemas entre los políticos solo le importan a los políticos, mientras los problemas de la gente transcurren en el día a día y la gente anda como Edomar Santos, como va viniendo, vamos viendo, buscando solución a sus problemas, pero no siente a la política, no siente a la estructura, los movimientos políticos partidistas en Venezuela como la posibilidad real de lograr ese cambio. Es decir, ¿cómo le pides al venezolano que se inmole en nombre de la democracia cuando esa democracia hoy no supone la mayor suma de felicidad posible para ellos? Diputado, ahora para ir cerrando, ayer el presidente Maduro confirmaba la salida de los funcionarios de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. ¿En qué posición o cómo queda parado el gobierno de Venezuela ante esta situación que ocurrió con la Oficina de Derechos Humanos? Mira, yo soy enemigo de los tutelajes, no estoy de acuerdo con los tutelajes. Creo que, en todo caso, soy amigo de poder hablar y de ejercer hasta la saciedad la posibilidad de los grandes encuentros en el país. Creo que eso que ocurre, en este caso con la comisión, esta comisión de derechos humanos y en otros hechos, es producto del candelero político. Es la consecuencia del candelero político, de un candelero fratricida, innecesario, que trae poco al país. Yo de verdad lo que creo es que debemos bajarle 2 al candelero político y subirle mucho al debate utilitario en el país, al debate social, al debate económico. A eso debemos hacerlo. Pero era el camino, la expulsión de la oficina. Yo cuando te digo, por ejemplo, estoy en desacuerdo con los tutelajes y creo que en todo caso el gobierno tiene que ser más tolerante, pero también estos organismos deben entender que no son ni policías universales ni pueden pretender venir a tutelar en situaciones muy particulares, porque yo digo que hay mucha hipocresía en la defensa de los derechos humanos, porque cuando a Pedro o a Luis le violan sus derechos humanos, probablemente en Venezuela o en cualquier otro, yo no los veo hablando de Pedro o Luis, pero cuando es una persona que realmente responde a generar matrices de opinión como tal, adversas para el país, entonces sí los veo actuando como tal. Yo por eso digo, no estoy de acuerdo con los tutelajes, tampoco, vuelvo y te repito, con la hipocresía. Es lo mismo lo que ocurre, por ejemplo, con la supuesta defensa de los migrantes. ¿Cuánto se ha metido, cuánto ha sido lo que hay detrás bastidores en dinero, en recursos de aquellas instituciones que se dicen en defensa de los migrantes como tal? ¿Y de qué se benefician los migrantes? Es decir, se han lucrado precisamente de esas luchas como tal. Por eso creo que yo voy a invocar una frase, respondiendo a tu pregunta, aquella famosa y célebre frase de aquel expresidente que decía, calma y cordura, para ambos. Cortita y al pie, diputada, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Puede haber unidad en la oposición? Mira, tiene que haber unidad en torno a la visión de país como tal. Tiene que haber unidad en todo, por ejemplo, en la defensa de la soberanía nacional. Tiene que haber unidad en entender que las sanciones son perversas y nocivas. Tiene que haber unidad en entender que tiene que haber un plan donde se ponga por encima a Venezuela. Tiene que haber unidad en cuanto a que el debate tiene que ser utilitario en lo económico, en lo social. Tiene que haber unidad en torno a entender que aquí la lucha fratricida y mucho más entre factores que adversan al gobierno nacional no ha llevado absolutamente a nada. Si eso se llegara a cumplir, bueno, pudiera haber un encuentro como tal, pero un encuentro de propósitos, no de que con quién estás tú, compañero, no. Un encuentro de país, un encuentro de entender cómo realmente el ejercicio de la política, el ejercicio de la democracia supone garantizar la solución a los graves problemas de esa Venezuela profunda que sufre y que padece. Muchísimas gracias por su Gracias tiempo. a ti, Andrés. Muchas gracias a Venevisión por esta oportunidad. Bien, amigos, estuvo con nosotros el diputado de la Asamblea Nacional, José Brito. La invitación es que sigan con mucha más información de la emisión matutina de Noticias Venevisión. Muy buenos días para todos.